Senador electo de Salvación Nacional, el movimiento político que apoya a Abelardo de la Espriella, ganador de la elección de ayer, Enrique Gómez Martínez. Senador, buenos días. Julio, un cordial saludo a usted, a su equipo de trabajo y a toda su audiencia. ¿Cómo se encuentra? Pues un poco preocupados por la reacción del presidente en el proceso, sobre el proceso electoral de ayer. Ya nos explicó el señor registrador que pues ni más faltaba, un candidato puede poner en duda algunos hechos o denunciar algunos hechos, revisar en el escrutinio jueces, notarios, pues podrán hacer algún ajuste, pero de acuerdo a la experiencia de las elecciones pasadas y las que llevaron al presidente de la República a la Casa de Nariño, los cambios no serán mucho más significativos de lo que vimos ayer. Y al final, pues, si fueran significativos, quedaremos en las mismas. Es decir, que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella irán a segunda vuelta. ¿Con qué diferencia de votos? Pues eso lo dirá el escrutinio. ¿Qué piensa usted de la decisión del presidente de rechazar el resultado? No me parece novedosa. Intentó hacerlo en las elecciones al Congreso de la misma manera genérica y responsable que define de alguna manera la totalidad de sus intervenciones tuiteras y sus intervenciones públicas. Y en el 8 de marzo vinieron con ese fantasma de que había un proceso de error similar al que se experimentó en las elecciones del Congreso de 2022 y no fue así. Abrieron bolsas en todo el país, me refiero, y cuando uso esa expresión, Julio, pues al procedimiento técnico de abrir las bolsas donde están los votos de cada mesa, miles de personas que nadie sabe bien financiadas cómo, y lo vimos personalmente en el caso de Bogotá, en Corferias, en Medellín y en otras ciudades del país, buscando esos fantasmas del fraude y pues una forma de oportunismo político que a veces recupera una mesa o recupera de pronto una comisión electoral, algunos votos puede ser posible, pero nunca cambió para el caso del pacto histórico el 8 de marzo el resultado, y tampoco es cierto que haya podido percibirse en mesa durante las votaciones con reportes ante jurados, que es un mecanismo idóneo a la hora de las elecciones, sobre todo las presidenciales. No hay ninguna evidencia del fraude que supone el presidente Gustavo Petro. Es un señuelo y es parte de una narrativa para incendiar el país. Senador, empieza ahora la cuenta regresiva para la segunda vuelta, que será decisiva para saber quién será el próximo presidente de Colombia. En esta primera etapa, el candidato Abelardo de la Espriella se rodeó de iglesias, de sectores conservadores, y la prensa internacional lo califica como un ultraderechista. Por el discurso de anoche parecería que el candidato de la Espriella se está radicalizando un poco. ¿Usted cree que esa estrategia es suficiente para poder ganar esa segunda vuelta, teniendo en cuenta que hay algunos que tienen preocupaciones, sobre todo los del centro, frente a lo que representa el candidato de la Espriella? Pues yo lo leo diferente, y obviamente quienes ponen las etiquetas son los que tienen que responder por ellas. Yo no puedo estar en el rol de explicar lo que otras personas dicen respecto del doctor Abelardo de la Espriella. Creería yo que si un presidente como Gustavo Petro y su candidato, apoyado de manera absolutamente descarada desde el gobierno, violando todas las disposiciones legales colombianas, dice que va a desconocer los resultados de la elección presidencial, eso es bastante radical, y creo que la respuesta de Abelardo de la Espriella ayer fue radical en pro de la defensa de la Constitución, en pro de la vigencia de las normas electorales y en respaldo a la registraduría. Entonces no creo que haya ningún cambio significativo de discurso en la intervención, de por cierto recomendable a todos los oyentes, del doctor Abelardo de la Espriella ayer en el Malecón del Río, sobre el río Magdalena, porque creo que demuestra bien su compromiso democrático frente a quien no lo ha tenido. Entonces, si en el centro puede haber una preocupación, es precisamente hacia el hecho de que termine la democracia en un desconocimiento abierto, ostensible, infundado del proceso electoral y en violación de la Constitución y la ley. Y ese llamado no es un llamado que tenga calificación ideológica. Y creo que en ese sentido Abelardo va a capturar muchísimos más votos de quienes están aterrados de esta nueva realidad política.
Senador electo, pero precisamente en línea de lo que le preguntaba Marcela, quiero conocer su opinión, senador, sobre esta frase y abro comillas: una campaña machista, homofóbica, con falta de responsabilidad para gobernar. Así calificó Juan Daniel Oviedo el triunfo de Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es su opinión? Pues creo que Juan Daniel ha hecho la victimización en su proceso político casi que el leitmotiv, la herramienta de todos los días, y pues realmente creo que no solo no tienen fundamento sus afirmaciones, sino que de manera, diría yo que masiva, brutalmente masiva para la fórmula de la cual él hacía parte, pues se han rechazado completamente esas arandelas y ese tipo de motivaciones para hacer la política. Aquí Colombia enfrenta unos problemas gravísimos en el orden público, en las finanzas públicas, en la destrucción de la salud intencional por parte de Petro. Y tenemos un detallito que sería bueno que los oyentes lo tuvieran en cuenta. El presidente en ejercicio dice que va a acabar con nuestra democracia. Esas son cuestiones de fondo. Las sensibilidades o las maneras de hacer política del candidato eterno a la alcaldía de Bogotá creo que no son objeto real del debate político. Centrémonos en lo que es determinante: 540 municipios en manos de la guerrilla, o 350.000 hectáreas de coca sembradas, o el mayor volumen de extracción ilegal de oro en la historia de Colombia, con brutal destrucción ambiental y brutal afectación de las comunidades. Y resulta que lo que es relevante, lo que diga, opine o sienta Juan Daniel Oviedo, no. El señor Juan Daniel Oviedo es una persona que en su oportunismo político quiere aprovechar incluso la derrota para seguir supuestamente generando dardos con los que cambian la opinión pública y el destino del debate electoral. En realidad, pues es irrelevante como resultado lo que él obtuvo y lo que él aportó a su fórmula. Tal vez fue más disociación y destrucción que experimentó realmente senador, ese proceso electoral. Senador electo, pero yo le quiero insistir también un poco en la manera como el candidato de la Espriella ahora, bueno, o puede que no quieran hacer eso porque les parece que eso no se necesita, se quiere acercar al centro. Usted dice que nos olvidemos un poco de Oviedo y sus declaraciones. Vuelvo a dos frases de Abelardo de la Espriella: Petro, Cepeda, par de delincuentes; Petro, delincuente miserable; sí. Cepeda, heredero de las FARC. No era posible, senador electo, hacer esa misma declaración, pero espéreme, le pregunto, ¿no era posible hacer esa misma declaración rechazando las afirmaciones del presidente Petro sin necesidad de estos insultos que sin duda favorecen a su base, que estaba ayer en Barranquilla, pero que tal vez no van a traer otros votantes? Perdóneme, un insulto, sí, es una injuria, un atentado a la dignidad personal de una persona. El presidente Gustavo Petro tiene más de 130 denuncias activas y frenadas intencionalmente mediante sobornos en la Comisión de Investigaciones de la Cámara. Y todo el país lo ha visto violar sistemática, permanente y diariamente las normas que le impiden entrar e interferir en el proceso electoral a favor de un candidato. Eso es un delito. En Colombia es un delito para el presidente y para cualquier otro funcionario público. Y el señor Iván Cepeda sube a la tarima intencionalmente funcionarios del gobierno, usa recursos públicos, está denunciado por ello y tienen institucionalmente frenados las acciones judiciales que corresponden para la investigación de esos delitos. Nadie en Colombia puede razonablemente negar que Petro ha violado la legislación electoral, no una vez, decenas o cientos de veces, abierta y ostensiblemente al aire, con sus twitters, en entrevistas, en atarimazos de todo tipo que son falsas acciones gubernamentales, y en el uso desbordado que beneficia, entre otros, a medios como este, de la publicidad estatal, que ayer estuvieron transmitiendo publicidades públicas del gobierno de Gustavo Petro con claro alcance electoral durante toda la jornada electoral. Petro delinque y es, por lo tanto, un delincuente. Esa es la única forma de llamarlo. Lo demás es un eufemismo de acomodo de quien recibe la publicidad. Lo demás es un eufemismo de quien está en esa candidatura y quieren taparle, como lo hace el señor ministro Armando Benedetti, que es otro delincuente, taparle a la opinión pública colombiana los delitos y violaciones que están cometiendo. Y el pueblo no es pendejo. La ciudadanía mira esa clase de interferencia con los contratos de prestación de servicios, con las entregas de falsos títulos de tierra
tierra en pleno proceso electoral, con las iniciativas previstas y propuestas en la televisión que nunca antes habían existido y que nadie sabe si son reales, pero que sirven para interferir en el proceso. Lo grave y que no se puede ocultar ni se debe matizar es que el actual gobierno quiere violar las reglas del juego democrático e impedir la alternancia del poder.